El agente Lucas Bennett llevaba 2 años en el Departamento de Policía de Boston, y esos 2 años mostraron una trayectoria que debería haber preocupado a sus supervisores mucho antes. 3 quejas en 2 años, las 3 involucrando confrontaciones con hombres afroamericanos en situaciones que no requerían intervención policial. Un hombre sentado en un banco del parque comiendo, interrogado por merodear. Un hombre hablando por teléfono fuera de una cafetería, detenido por conducta sospechosa. Un hombre esperando en una parada de autobús con bolsas de comestibles, registrado por posible robo. Cada queja terminó de la misma manera. Asesoramiento verbal que Bennett reconoció pero nunca internalizó. Una tarde de sábado en Boston, su incapacidad para ver a los hombres afroamericanos como personas que simplemente existían en espacios públicos chocó con alguien cuyo trabajo implicaba entrar en edificios en llamas para salvar vidas, y esa colisión pondría fin a la carrera de Bennett antes de que realmente comenzara. Le costaría a la ciudad $1.600.000 y expondría cómo los departamentos mantienen a los agentes que muestran patrones problemáticos desde el primer día. Un hombre afroamericano de finales de sus 30, Marcus Webb, estaba sentado en el borde de la acera cerca de su coche esperando a que su hija de 8 años terminara su clase de ballet. Su cuerpo pesado por el agotamiento después de trabajar un turno doble en la estación de bomberos. Ningún delito, ninguna alteración del orden, ninguna infracción, solo un padre esperando para recoger a su hijo. Pero el agente Bennett lo vio a través de una lente tan estrecha que un hombre cansado sentado en una acera pública se registró como actividad sospechosa. No pudo procesar que alguien pudiera tener una razón legítima para estar exactamente donde estaba, y no pudo imaginar que la persona a la que estaba a punto de confrontar salvaba vidas para ganarse la vida, mientras Bennett creaba problemas donde no existían. Antes de continuar, ¿desde dónde nos ven? Si es la primera vez que nos visitan, pulsen el botón de suscripción. Historias como estas necesitan ser compartidas y su apoyo nos ayuda a sacar más verdad a la luz. Boston, Massachusetts, Jamaica Plain, un vecindario diverso con una mezcla de familias, jóvenes profesionales y residentes de toda la vida. El área presenta calles arboladas, negocios locales, centros comunitarios y el tipo de pequeñas franjas comerciales donde los niños toman clases de danza y los padres esperan afuera. Eran las 5:45 de la tarde de un sábado a principios de marzo. El sol se había puesto unos 30 minutos antes, esa temprana primavera, cuando el polvo llega rápidamente y el aire aún lleva el frío del invierno. La temperatura había bajado a los bajos 40 grados Fahrenheit. Algunas personas salían terminando recados, recogiendo a los niños de actividades, yendo a casa a cenar. Marcus Webb había sido bombero del Departamento de Bomberos de Boston durante 12 años. 12 años respondiendo a emergencias, sacando personas de edificios en llamas, realizando reanimación cardiopulmonar, cortando a las víctimas de accidentes de vehículos destrozados. Había sido reconocido por su valor en 2 ocasiones. Había entrenado a nuevos reclutas. Había trabajado Navidad, Acción de Gracias, cumpleaños, aniversarios. Su capitán lo llamaba confiable. Su equipo lo llamaba intrépido. Las familias que había salvado lo llamaban héroe. Marcus había crecido en Roxbury, hijo de un conductor de autobús y un auxiliar de enfermería a domicilio. Había visto a su vecindario luchar, había visto la violencia y la pobreza cobrar su precio y había decidido temprano que quería ayudar. Había considerado convertirse en policía, pero eligió ser bombero en su lugar. El trabajo se sentía más limpio de alguna manera, menos complicado. Cuando sacabas a alguien de un incendio, lo estabas salvando. Punto. Sin áreas grises, sin preguntas sobre la motivación o los prejuicios, solo un propósito claro. Se había casado joven, tuvo una hija llamada Zoe, se divorció amistosamente cuando Zoe tenía 3 años. Él y su exesposa coparentaron de manera efectiva, compartieron la custodia, tomaron decisiones juntos, siempre pusieron a Zoe primero. Ese sábado era su fin de semana.
Había trabajado un turno doble, 24 horas seguidas cubriendo a un colega enfermo, había terminado a las 3 de la tarde, había ido a casa a ducharse y cambiarse, y luego había conducido para recoger a Zoe de su clase de ballet. El estudio de danza estaba en un pequeño edificio comercial en Center Street. La clase terminaba a las 6. Marcus había llegado a las 5:30, había estacionado su sedán Honda plateado en un lugar cerca del edificio y se había bajado para estirar las piernas. Estaba exhausto. Su cuerpo le dolía por la falta de sueño y un día completo de trabajo físico. Decidió sentarse en la acera por unos minutos, tomar un poco de aire fresco, despejar su mente antes de que Zoe saliera. Se sentó en la acera de hormigón junto a su coche. Llevaba jeans y su sudadera del Departamento de Bomberos de Boston, la que tenía el logo de la estación que usaba en sus días libres. Su placa de bombero y su identificación estaban en su billetera dentro del coche. Su teléfono estaba en su bolsillo. Cerró los ojos brevemente, sintiendo el aire fresco, tratando de sacudirse el agotamiento. No estaba haciendo nada malo. Era un padre esperando a su hija. Tenía todo el derecho de estar allí. Pero el agente Lucas Bennett, patrullando el área, buscando cualquier cosa que pareciera extraña, vio algo diferente. Bennett llevaba 2 años en la policía de Boston, recién salido de la academia, con una experiencia de vida mínima y una confianza máxima. Sus supervisores lo describieron como entusiasta pero impulsivo, código para alguien que realizaba muchas paradas basadas en sentimientos en lugar de hechos. En 2 años, generó 3 quejas formales. Eso es una tasa alta para un tiempo tan corto. Las 3 quejas compartían un patrón. Un hombre afroamericano sentado en un banco en Franklin Park comiendo un sándwich. Bennett se acercó, preguntó qué hacía, exigió identificación, cuestionó por qué estaba solo en el parque. El hombre estaba en su descanso para almorzar de un hospital cercano, donde trabajaba como enfermero. Queja presentada. Cerrada con asesoramiento verbal. Un hombre afroamericano, parado fuera de un Starbucks hablando por teléfono. Bennett decidió que parecía estar vigilando la tienda, se acercó con la mano en la pistola, exigió que explicara su presencia. El hombre era un ingeniero de software en una llamada de trabajo, esperando su pedido de café. Queja presentada. Resuelta con capacitación de compromiso comunitario. Un hombre afroamericano en una parada de autobús con bolsas de compras. Bennett sospechó de robo, exigió recibos, registró las bolsas sin consentimiento. Todo se compró legalmente. Queja presentada. Desestimada con requisito de taller de desescalada. 3 quejas en 2 años, todas involucrando a hombres afroamericanos existiendo en público, todas mostrando el mismo prejuicio. Pero el Departamento de Policía de Boston trató a Bennett como un novato que aún estaba aprendiendo en lugar de un oficial con un patrón claro que necesitaba corrección inmediata. Esa noche, Bennett estaba conduciendo por Jamaica Plain cuando vio a un hombre sentado en la acera cerca de un coche aparcado. Para la mente inexperta de Bennett, esto parecía sospechoso. Tal vez el tipo no tenía hogar. Tal vez estaba borracho. Tal vez estaba vigilando coches. Tal vez estaba esperando para entrar en el edificio. Bennett no consideró las docenas de explicaciones inocentes. No pensó en padres cansados esperando a sus hijos. No cuestionó por qué alguien sentado tranquilamente en una acera pública requería intervención policial. Simplemente decidió investigar. Estacionó su coche patrulla y se detuvo. ¿Crees que sentarse en una acera pública debería requerir una explicación a la policía? Deja tu respuesta abajo. Marcus oyó el motor del coche y abrió los ojos. Vio la patrulla de policía de Boston y sintió que se le caía el estómago. No había hecho nada. Solo estaba sentado allí, pero había sido un hombre negro en Estados Unidos lo suficientemente tiempo como para saber que no hacer nada malo no te protegía. Se mantuvo sentado, mantuvo las manos visibles sobre las rodillas y esperó. Bennett bajó y se acercó. ¿Qué haces sentado aquí? Marcus mantuvo la voz calmada. Esperando a mi hija.
Su clase de danza termina pronto. ¿Dónde está esa clase de danza? Justo ahí, ese edificio. Marcus señaló con la cabeza hacia la entrada del estudio a unos 15 pies. Saldrá en cualquier momento. Bennett se acercó, estudiando el rostro de Marcus. Pareces haber estado bebiendo. ¿Has bebido? Marcus sintió que la frustración aumentaba, pero mantuvo su tono nivelado. No, acabo de terminar un turno, estoy cansado, soy bombero. Ajá. ¿Tienes alguna identificación encima? Sí, está en mi coche. ¿Puedo levantarme y buscarla? Aquí es donde la inexperiencia se vuelve peligro. El agente Lucas Bennett debería haber aceptado la explicación y seguir adelante. Un hombre esperando a su hija en un estudio de danza era completamente normal, pero la formación de Bennett había enfatizado estar alerta ante el engaño, y en su mente todos tenían una excusa, todos tenían una historia, todos afirmaban legitimidad. Quédate donde estás, ¿qué coche? El Honda plateado, aquí mismo. Marcus señaló el coche contra el que se apoyaba. Bennett caminó hacia el Honda y miró por las ventanas. No vio nada inusual. Interior limpio, sin contrabando visible, sin signos de robo, solo un coche normal. ¿Dijiste que eres bombero? Sí, bomberos de Boston, estación 19. Llevo allí 12 años. La expresión de Bennett no se suavizó. Esa sudadera podría ser de cualquiera. Marcus lo miró fijamente. Agente, mi identificación está en mi billetera en la consola central. Mi placa del departamento de bomberos también está ahí. Puedo mostrarle todo, pero necesito levantarme y meter la mano en mi coche. ¿Por qué estás aquí realmente? Acabo de decirte que mi hija tiene clase de ballet justo ahí. Marcus señaló de nuevo el estudio. Mucha gente usa a sus hijos como tapadera para otras actividades. La mandíbula de Marcus se tensó. ¿Cobertura? Estoy sentado en una acera esperando a que mi hija de 8 años termine la clase de baile. ¿Qué actividad crees que estoy cubriendo? Bennett activó su radio. Despacho, necesito otra unidad en Center Street, Jamaica Plain. Sujeto masculino, posible intoxicación, conducta sospechosa. Los ojos de Marcus se abrieron de par en par. Conducta sospechosa. Estoy sentado. Eso es todo. Estoy fuera de un estudio de danza esperando a mi hijo. Una mujer salió del estudio de danza con su hija, vio el coche patrulla, vio a Marcus todavía sentado en la acera con un oficial parado sobre él y se acercó. Marcus, ¿todo bien? Marcus giró la cabeza ligeramente. Hola, Denise, estoy bien. Este agente parece preocupado de que esté sentado aquí. Denise, otra madre cuya hija estaba en la clase de Zoe, miró a Bennett con confusión. Preocupado. Marcus recoge a Zoe cada 2 sábados. Siempre está aquí, es su papá. El tono de Bennett era defensivo. Señora, necesito que retroceda, pero le digo que él debe estar aquí. No está haciendo nada malo. Solo está esperando a su hija. Señora, esto es un asunto policial. Asunto policial. Que un bombero recoja a su hija sea asunto policial. Otro coche patrulla llegó en menos de 3 minutos. La agente Sarah Kim bajó. Una veterana de 8 años que había trabajado con Bennett antes y reconocía su tendencia a crear problemas de la nada. Se acercó y se dio cuenta inmediatamente del problema. Un hombre sentado en la acera cerca de su coche. Un área de estacionamiento fuera de un estudio de danza. Sin signos de intoxicación, sin signos de peligro, solo otro especial de Lucas Bennett. Bennett, ¿qué está pasando? Sujeto sentado en la acera. Afirma que está esperando a su hija. Parece intoxicado. Kim miró a Marcus, luego a Denise, que todavía estaba cerca. Señor, ¿puede decirme qué sucedió? La voz de Marcus transmitía agotamiento y frustración en igual medida. Mi nombre es Marcus Webb. Soy bombero de la estación 19. Trabajé un turno doble que terminó a las 3. Vine aquí a recoger a mi hija Zoe de su clase de ballet. Llegué temprano, salí de mi coche para estirar y me senté en la acera porque estoy exhausto por 24 horas de trabajo. Este agente se detuvo, me acusó de conducta sospechosa y posible intoxicación y llamó a refuerzos,
porque un padre cansado está sentado afuera esperando a su hijo. Kim se volvió hacia Denise. ¿Conoce a este hombre? Sí, es el papá de Zoe. La recoge cada 2 sábados. Lo ha estado haciendo durante 2 años. No hay absolutamente nada sospechoso en que esté aquí. Es bombero. Todos en la clase lo conocen. Kim apartó a Bennett, su voz baja pero firme. Es bombero. Un testigo confirma que está recogiendo a su hija. ¿Qué pensaste exactamente que estaba pasando aquí? Estaba sentado en la acera luciendo sospechoso. Sentado en la acera parece sospechoso. Bennett, esta es tu tercera queja en 2 años. Las 3 involucran a hombres afroamericanos haciendo cosas completamente normales. ¿Ves el patrón? Estaba siendo minucioso. Estabas perfilando, hay una diferencia. La puerta del estudio de danza se abrió y salió un grupo de niñas con leotardos y mallas. Una de ellas, Zoe, vio a Marcus y comenzó a correr hacia él. Luego vio los coches de policía y se detuvo, su rostro lleno de miedo. «Papá». El corazón de Marcus se rompió. «Estoy bien, cariño. Solo un malentendido». Zoe corrió hacia él, con lágrimas empezando a brotar. «¿Por qué está la policía aquí? ¿Hiciste algo malo?» Marcus se levantó finalmente y se arrodilló a su nivel. «No, nena, no hice nada. Estos agentes solo querían asegurarse de que estaba bien». Kim se arrodilló al nivel de Zoe. «Tu papá está bien, cariño. Todo está bien. ¿Lista para ir a casa con él?» Zoe asintió agarrando su bolso de ballet. Kim se levantó y se dirigió a Bennett. «Se va a casa con su hija ahora. ¿Deberían los oficiales enfrentar una revisión inmediata después de 3 quejas similares en 2 años? Hazme saber lo que piensas». Un supervisor llegó 10 minutos después. El teniente Frank Morrison, un veterano de 19 años que había revisado la queja de Bennett presentada 2 veces ya. Habló con Kim, con Denise, con la dueña del estudio de danza que había salido y con Marcus mientras Zoe estaba sentada en el coche. Luego se volvió hacia Bennett con una expresión de finalidad. Radio y placa. Licencia administrativa pendiente de investigación. El rostro de Bennett se puso pálido. «Teniente, solo estaba investigando. Hostigaste a un bombero por sentarse en una acera. Lo acusaste de intoxicación sin pruebas. Traumaste a su hija de 8 años. Y esta es tu tercera queja en 2 años, mostrando exactamente el mismo sesgo. Has terminado hasta que Asuntos Internos investigue. Radio y placa. Ahora». Bennett se los entregó. Aturdido, Morrison se volvió hacia Marcus. «Señor Webb, le pido disculpas en nombre del Departamento de Policía de Boston. Esta parada nunca debería haber ocurrido. El oficial Bennett será investigado a fondo. Si decide presentar una queja formal, cooperaremos plenamente». Marcus miró a Zoe a través de la ventanilla del coche, vio su rostro asustado y sintió que la rabia hervía bajo su agotamiento. «Teniente, yo entro en edificios en llamas para ganarme la vida. He sacado niños de incendios. He salvado a personas que estaban a minutos de la muerte. Y hoy fui hostigado por su oficial por sentarme en una acera esperando para recoger a mi hija. Ella acaba de verme ser interrogado como un criminal. Eso no es algo que una disculpa arregle». Esa noche, Marcus se había puesto en contacto con el sindicato de bomberos, que inmediatamente lo conectó con un asesor legal. El lunes, la noticia estaba en el Boston Globe. Bombero detenido mientras esperaba a su hija en la clase de Dan. Miembro del BFD interrogado por la policía fuera del estudio. La tercera queja del oficial en 2 años involucró detener a un hombre afroamericano que no hacía nada malo. La respuesta fue inmediata. El departamento de bomberos apoyó públicamente a Marcus. El comisionado de policía lo llamó personalmente. Compañeros bomberos compartieron sus propias experiencias con Bennett y otros oficiales. Padres del estudio de danza escribieron cartas de apoyo a Marcus. Marcus presentó una demanda 4 semanas después, nombrando al oficial Lucas Bennett a su oficial de entrenamiento que lo había aprobado a pesar de las señales de advertencia tempranas y al Departamento de Policía de Boston. Las alegaciones eran directas.
perfilamiento racial y discriminación, detención ilegal, acoso, acusación falsa, violación de los derechos de la Cuarta Enmienda, infligir intencionalmente angustia emocional a un menor, falta de entrenamiento y supervisión adecuados de un oficial que muestra un patrón de sesgo claro. La denuncia incluía el historial de Bennett. 3 quejas en 2 años, todas involucrando a hombres afroamericanos en situaciones normales, todas desestimadas con consecuencias mínimas. Los abogados de la ciudad de Boston revisaron el caso. Las declaraciones de testigos respaldaban a Marcus. El dueño del estudio de danza confirmó su presencia habitual. El patrón de quejas de Bennett mostraba un sesgo obvio. Bennett no tenía base legal para la parada. La ciudad llegó a un acuerdo 14 meses después. $1.600.000 pagados a Marcus Webb. Un acuerdo sustancial por lo que parecía ser una parada menor, pero reflejaba el trauma a su hija y el patrón de acoso. El oficial Lucas Bennett fue despedido 9 semanas después del incidente. La carta de despido fue clara. El oficial Bennett incurrió en perfilamiento racial de un bombero fuera de un estudio de danza. Detuvo al señor Webb sin sospecha razonable. Lo acusó de intoxicación sin pruebas. Creó una experiencia traumática para una niña de 8 años. Su patrón de conducta similar, documentado a través de 3 quejas en 2 años, demuestra su inidoneidad para el empleo continuo. Despido inmediato. El nombre de Bennett ingresó al Índice Nacional de Desertificación. Su carrera de 2 años en la aplicación de la ley terminó. Bennett no apeló. Su abogado le aconsejó que luchar contra el despido por traumatizar al hijo de un bombero, mientras el bombero esperaba afuera, era invencible. Bennett no emitió ninguna declaración. Marcus testificó en una audiencia del Ayuntamiento de Boston sobre capacitación policial. Soy bombero. Cuando recibo la llamada, respondo. No miro la raza o el vecindario de alguien antes de decidir si vale la pena salvarlo. Simplemente voy. Corro hacia adentro mientras otros salen. Ese es mi trabajo. Y el oficial Bennett me vio sentado en una acera y decidió que era un criminal. Asustó a mi hija. La hizo pensar que su padre había hecho algo malo. Zoe me preguntó esa noche si la policía me iba a llevar. Tiene 8 años. No debería tener que pensar en eso. Hizo una pausa. $1.600.000 es lo que Boston pagó porque un oficial de 2 años no pudo imaginar que un hombre afroamericano sentado en una acera pudiera ser simplemente un padre cansado. Pero el dinero no borra a mi hija preguntando por qué la policía piensa que soy malo. No deshace su miedo y no detiene al próximo Lucas Bennett de hostigar al próximo padre. El Departamento de Policía de Boston implementó nuevas políticas 6 meses después. Capacitación obligatoria sobre sesgos antes de la certificación de campo. Investigación automática después de 2 quejas similares dentro de 3 años. Revisión de supervisión en tiempo real de todas las paradas que involucren acusaciones de conducta sospechosa. Integración de comentarios de la comunidad en las evaluaciones de los oficiales. ¿Por qué los novatos con patrones de sesgo obvios reciben asesoramiento verbal en lugar de despido? Comenta tus pensamientos. Esto no se trató de una sola tarde de sábado. Se trató de un departamento que permitió que Lucas Bennett acumulara 3 quejas en 2 años sin reconocer que no estaba aprendiendo del asesoramiento y la capacitación. El patrón emergió de inmediato. Primer año, 2 quejas. Segundo año, tercera queja. Todo el mismo sesgo, todo el mismo perfil. Pero el Departamento de Policía de Boston lo trató como un oficial en desarrollo en lugar de uno que había demostrado desde el principio que veía a los hombres afroamericanos como amenazas. Marcus Webb pagó el precio. Hostigado mientras esperaba a su hijo, interrogado por sentarse en una acera, obligado a explicar su presencia fuera de un edificio, obligado a presenciar el miedo de su hija. La carrera de Lucas Bennett ha terminado. Eso es rendición de cuentas. La ciudad pagó $1.600.000. Eso es una consecuencia. Pero eso llegó después de 3 quejas en 2 años. Después de múltiples sesiones de capacitación que no cambiaron nada.
Después de un patrón que fue obvio desde el principio, la verdadera pregunta es, ¿qué cambia ahora? Los departamentos actúan después de la segunda queja, en lugar de esperar a la tercera. Reconocen cuando los oficiales muestran patrones de sesgo inmediatamente, en lugar de darles infinitas oportunidades de mejorar. Entienden que los padres no deberían tener que explicar por qué recogen a sus hijos, porque si no, arreglamos el sistema que mantuvo a Lucas Bennett patrullando durante 2 años a través de 3 quejas, si no abordamos la cultura de capacitación que piensa que el asesoramiento verbal arregla el sesgo. Entonces, solo estamos esperando al próximo oficial de 2 años, a la próxima víctima, al próximo bombero interrogado por sentarse fuera de un estudio de danza. Comenta si esto debería ser política. 2 quejas parecidas en el transcurso de 2 años resultan en el despido inmediato para los agentes que se encuentran en sus 3 primeros años de servicio. Se acabaron las oportunidades ilimitadas de capacitación. Y si usted considera que estos relatos son importantes, si cree que traumatizar a niños de 8 años debería significar el fin de una carrera, en lugar de dar lugar a sesiones de asesoramiento, entonces pulse ese botón de suscripción. Estamos desvelando cómo los departamentos tratan las evidencias claras de patrones de conducta como meras fases de aprendizaje. Exigimos un estándar superior. Luchamos por padres que merecen recoger a sus hijos sin ser sometidos a un interrogatorio. Esto no se trata de un solo agente o un solo bombero. Se trata de sistemas que otorgan oportunidades indefinidas a oficiales que manifiestan prejuicios desde el primer día.